Génesis 4. ¿Qué dice? Todo. Vamos a leer de Génesis 4 del 1 al 7, versículo. Del 1 al 7. Wow. Muchos de nosotros los que crecimos, bueno, yo no crecí, pero los que crecimos en cuna cristiana muchas de las veces nos enseñan eso en doctrina básica, acá en la escuela dominical. ¿Te acuerdas? Y empiezan a contar la historia de Abel y Caín cuando su hermano se levanta y lo mata. Y dices, qué trágica historia. Y es lo mismo, no importa el don que tú ejerzas si no está en conformidad a la voluntad de Dios. Es decir, Dios no tenía un problema con Caín por el hecho de que haya sido simplemente un agricultor. Era un agricultor y su hermano Abel era un pastor de ovejas. O sea, los dos funcionaban en dos cosas diferentes. Pero a la hora de venir y presentar una ofrenda a Dios, ahí fue el problema. Ahí fue el problema. Porque ahí fue cuando Dios tuvo que intervenir y decir, ¿sabes qué? Yo veo mejor la ofrenda de Abel que la tuya. Y ahí es cuando el semblante de Caín decae, se llena de rabia, de celos de su hermano. Y si seguimos leyendo la historia, pues vamos a ver que simplemente Caín, ¿qué es lo que pasa? Mata a su hermano, lo mata. Es decir, el funcionar en tu don, el funcionar en lo que Dios nos ha dado, si no está en conformidad a lo que Dios te está demandando actualmente o en lo que Dios demanda a través de su palabra, es un arma peligrosa que puede matar no simplemente tu vida espiritual, sino que puede matar a los demás. Es decir, vienes a ser hijo del diablo, porque el potencial del diablo es simplemente matar, hurtar y destruir. Ese es el funcionamiento y vienes a ser parte de otro bando. Por eso es muy importante. Pero bueno, viniendo nuevamente a la historia. Todas estas semanas, preadolescentes, hemos estado viendo esta historia y yo les preguntaba, a mí me encanta preguntar, incluso con los jóvenes, es algo que vamos a empezar este año, ya empezamos el miércoles pasado, vamos a empezar a profundizar más en la palabra de Dios. Yo he cometido graves errores a la hora a veces de compartir. En ciertas veces pasadas me acuerdo que tiempo después me doy cuenta, releyendo e indagando, que estaba errando realmente de lo que Dios quería transmitir a través de eso. Y es lo que estamos fomentando ahorita con los preadolescentes, con los jóvenes, a poder profundizar en lo que es la palabra de Dios y no en lo que yo pienso. Solo que estas semanas yo les he estado preguntando, pero ¿qué rollo con Abel y Caín? ¿Qué piensan ustedes? Y luego, si es posible, váyanse más atrás, lean la historia de sus padres, de Eva, cómo engañó a su padre. Aprendan, niñas.
Pero hemos estado indagando todas esas semanas y me encanta la respuesta que me dan, porque a veces son respuestas muy, ¿cómo le llamamos? Inocentes. Por ejemplo, empezamos a indagar acerca de sus padres, de los padres, no de sus padres. O sea, no, pero tranquilos, no, tranquilos, no les hice preguntas acerca de ustedes. De los padres de Abel y Caín, empezamos a indagar y dijimos, o sea, ¿por qué creen ustedes que Adán y Eva, o sea, se tuvieron que vestir? Y unos, no, pues, ¿tenían frío? Y dices, wow, tenían frío. Y a mí me abre la perspectiva a ver la historia de otra manera. Y es lo mismo cuando nosotros empezamos a ver la historia de Abel y Caín, nosotros empezamos a ver que un día ellos vienen delante de Dios y empiezan a ofrecer a Dios de lo que ellos traían, de la primera recolecta de sus frutos. Venían, imagínate a Abel, o sea, el pastor de ovejas, criando a sus ovejas de lo más posible, se las llevaba a la montaña, se las llevaba a comer, o sea, todo, y lo mejor, y lo más gordo, dice, lo más gordo lo presentó delante de Dios. Y llega su hermano Caín, y viene Caín con su ofrenda, y la trae, y Dios la desprecia. Y aquí teníamos un problema con los preadolescentes. O sea, ¿qué significa eso? Me estoy enfrentando a una realidad de un Dios tirano, un Dios, ¿cómo lo puedo decir? Favoritista, que prefiere a uno y a otro rechaza. Dices, qué malo Dios, ¿no? O me estoy viendo con un Dios que le gusta el corte de 500 gramos, pero que me rechaza una ensalada. O sea, y empezamos a indagar y me acuerdo los preadolescentes, me dijeron, es que es curioso, creo que Dios es carnívoro. Y escucha, yo me reí y le digo, ¿cómo carnívoro? Sí, porque hay muchas coincidencias. Escucha, esa es la respuesta de vuestros hijos, ¿eh? Pero quiero que pongan atención. Uno de ellos dice, es que es curioso. Dice, Adán y Eva caen, lo primero que hacen es vestirse ¿con qué? No, pues con unas hojas, sí, unas hojas. Pero de repente viene Dios y les dice, ¿por qué se esconden? Es que estábamos desnudos. Y entonces la palabra después dice, y Dios los vistió nuevamente. Es decir, ¿estaban o no estaban desnudos? Porque ya estaban cubiertos. Y ellos concluyeron, dice, es que los vistió con pieles. Pero es que como Dios pudo, es decir, Dios los revistió porque ya estaban cubiertos con hojas. Y ellos mismos, yo sabía, Dios es carnívoro. Porque Dios tuvo que matar un animal para vestirlos y rechazó las hojas, es decir, rechazó la ensalada. Y dices, no, pues wow. Y son puntos que a mí, dices, yo me quedé y dije, wow, dices, o sea, Dios los usa. Y crean, chicos, Dios los usa. Y Dios los quiere llevar más lejos. Y yo me quedé asombrado. Pero a fin de cuentas, al concluir la historia con Abel y Caín, caímos en las mismas. O sea, ¿por qué ofreció? Lo único que podemos rescatar de estos versículos es que un día se presentaron delante de Dios a ofrecer. Es decir, ellos ofrecieron algo porque simplemente, si nos retrocedemos, es porque sus padres les hablaron de Dios. ¿Sí o no? No es porque un día Abel y Caín, ay, Dios. No. Escucha, es porque sus padres hablaron de Dios e incluso hablaron de su caída misma y hablaron cómo Dios los había provisto.
Eso es lo que podemos rescatar de aquí. Un pasaje paralelo que nos va a dar más luz a entender todo esto, preadolescentes, es Hebreos. Hebreos 11, el libro de la fe. ¿Qué dice Hebreos 11:4? ¿Me lo pones, por favor, Reina Valera? No, tú no eres reina, dices. En la versión Reina Valera. Dice, ya entendimos el concepto, todo el contexto, de la historia de Abel y de Caín. Ahora, escucha lo que dice aquí. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Te lo voy a leer en esta versión, te va a gustar más. A mí me gustó más. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Para entender este versículo, nosotros tenemos que primero comprender la primera parte de este versículo para poder entonces entender la segunda parte. O más bien dicho de otra manera, comprender y entender la segunda parte. Te lo voy a decir así. Para poder nosotros entender que fue por la fe que Abel ofreció mejor y aceptable sacrificio a Dios que su hermano Caín, nosotros tenemos que entender que la ofrenda que Abel demostró, demostró que Abel era justo. Es decir, está diciendo que la ofrenda que Abel presentó delante de Dios estaba en conformidad con lo que Dios estaba demandando. Es decir, Abel era una persona que vivía cumpliendo la perfecta voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la ofrenda que demostró declaraba que él era justo. ¿Qué es un justo? Justo. ¿Qué es justo? Consagrado, apartado para Dios. ¿Qué más? Justo. ¿Cómo? Recto. ¿Qué más? Alguien que cumple con las normas, con la ley. Según el diccionario, es aquel correcto, es aquel que está en conformidad con la ley. Es aquel que vive apegado a cumplir la ley explícitamente. Ese es un justo. Acompáñame si quieres. Ezequiel 18, versículos 5 al 9. Y el hombre que fuere justo e hiciere juicio y justicia, escucha la lista esta, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, al deudor tornare su prenda, no cometiere robo, diere de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, no diere al logro, ni recibiere aumento, de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio de verdad entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminar y guardar mis derechos para hacer verdad, este es justo, este vivirá, dice el Señor Jehová.
Justo, resumido, es aquel que cumple todas las normativas, como lo acabamos de escuchar, todas las normativas a la ley. Es decir, aquí tenemos a alguien que trabaja en algo así. Raúl, como guardia civil, ¿qué es para ti un justo? Que cumple. ¿Cuándo me puedo declarar injusto? Cuando no las cumplo. ¿Y qué me pasa? A la cárcel. Oye, pero yo estoy bien, tengo todos mis papeles en regla, la verdad. Sí, o sea, todo bien. Entonces, al tener esta noción y al comprender que la ofrenda que Abel que presentó, la ofrenda misma demostró que Abel era justo, es decir, vivía en conformidad a la ley de Dios, entonces ahora podemos entender la primera parte. Por la fe es que Abel presentó mejor sacrificio que su hermano. Es decir, no es que Dios tuvo favoritismo hacia uno o hacia otro, es que la fe que tuvo Abel al demostrar esa ofrenda lo hizo aceptable delante de Dios. Es decir, la fe que Abel tenía simplemente estaba en conformidad y porque confiaba totalmente en un Dios al cual quizás no veía, pero creía y se aferraba a él. Por eso es lo que está diciendo este versículo. Entonces, cuando entendemos este panorama, la ofrenda que ofrece Abel aparentemente ya no es tan importante, pero tiene su importancia. Es decir, porque lo importante de la ofrenda y el hecho de que lo haya hecho a él justo, la importancia de la ofrenda tiene su validez en la fe. Lo que le da la validez a la ofrenda es la fe. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a un supermercado, vamos al Mercadona u otro tipo de supermercados, nosotros a veces nos encontramos con ciertos, digamos, tipos de carnes envueltas que están al vacío y todo. Y muchos de esos a veces tienen un sello de garantía que han pasado salubridad. Es decir, cumple esa carne o este alimento con todas las normativas que la ley exige para que se pueda vender al público y por ende te doy el sello de la garantía de que es válida. Cuando Abel se presenta delante de Dios, viene y le dice, mira, te traigo esto y te lo ofrezco. Dios está diciendo, ha pasado los requisitos que yo estaba esperando y porque creíste y obedeciste en mí, te doy el sello de la autenticidad y te declaro acepto. ¿Entendemos un poco esto? Ese es el comienzo, vamos a profundizar más. Vamos a profundizar más. Apunten. ¿Ya están entendiendo un poco? ¿Sí? ¿Sí? Escucha. Abel se presenta. Y dices, pero ¿cómo es posible que Abel comprendía a tal magnitud los decretos de Dios? ¿Cómo sabía Abel lo que Dios quería? ¿Cómo llegaba a comprender? Acompáñame, Proverbios 1:7. ¿Qué dice? Es muy famoso ese versículo. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. En esta versión dice, el temor de Dios es la base del verdadero conocimiento. Es decir, Abel
era una persona que no simplemente cumplía las normativas en cuanto a lo que Dios estaba demandando. Abel era un hombre temeroso de Dios, porque cuando alguien teme y el temor de Dios viene a nuestros corazones, nuestro entendimiento de acuerdo a la voluntad de Dios toma vida en nuestros corazones y nosotros empezamos a comprender sus anhelos, sus deseos, lo que Él quiere, y en conformidad a eso nosotros estamos conociendo y estamos aprendiendo lo que Él requiere de nuestras vidas para que nosotros podamos ejecutarlo. Cuando el temor viene sobre nuestras vidas, nos capacita para que nosotros podamos caminar en sus mandamientos, cumpliéndolos, obedeciéndolos rectamente. Por eso una iglesia que pretende vivir avivada, todo lo que hemos estado escuchando todas estas semanas pasadas, tiene que tener el sello del temor de Dios. Hoy en día estamos viendo muchas iglesias, muchos pastores, muchos líderes, muchos congregantes, que el temor de Dios ya no es lo esencial en la iglesia. El temor de Dios ya no es lo que los llena. Lo que los llena a ellos es el número. Lo que los llena a ellos es el control. Es el ver a una iglesia llena. Es al ver que cada uno de ustedes se sometan a lo que yo digo. Es ver producto. Pero el temor de Dios ya no radica en ellos. Y por ende ya no alcanzan a discernir la voluntad de Dios. Empiezan a caminar, pero conforme más caminan, se van alejando de la voluntad de Dios. Por eso una iglesia que quiere vivir avivada todo el resto de su vida, porque entendiendo que el avivamiento es un estilo de vida, tenemos que vivir temerosos de Dios. Porque el temor de Dios en nuestros corazones nos hace distinguir su voluntad, nos hace ver con claridad a dónde podemos caminar, qué decisiones debemos de tomar en este camino, qué debemos hacer acá, qué podemos hacer allá, porque estamos temerosos de Él y porque Él toma la primer plaza en nuestros corazones. Amén. Noé. ¿Se acuerdan de Noé? Noé, quiero que leamos esa historia. Es muy interesante. Génesis 6, del 9 al 22. Yo le voy a dar lectura. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, escucha aquí. Es muy importante. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo y segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne, en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, etcétera, etcétera, etcétera. Dios vio la maldad del hombre y dijo, hay un hombre justo, un hombre que me obedece, un hombre que camina en conformidad a mis mandamientos. Voy a destruir la tierra. Escucha, es importante
que te hagas un barco. Y ya, eso fue lo que dijo. Hazte un barco. No, le dio especificaciones. Le dijo, vas a hacer un barco, lo vas a hacer de tal manera, lo vas a hacer de tal anchura, lo vas a hacer de tal longitud, de tal altura, vas a hacer un piso primero, un segundo, un tercero, te vas a hacer una alcoba donde vas a dormir tú así bien rico, o sea, vas a poner una estufa de leña también, pero ten cuidado para que no se queme el barco. O sea, le empezó a dar especificaciones a Noé. Pero escucha, lo asombroso no es eso, lo asombroso viene en Hebreos 11:7. Mira lo que dice Hebreos 11:7. Pónmelo ahí. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿qué dice? Con temor preparó el arca en su casa para que su casa se salvase. Escucha, lo que Noé tenía no era simplemente un hombre justo, no era alguien simplemente que vivía sometido a los mandamientos de Dios. Era un hombre cuyo temor de Dios vivía en su corazón, y porque entendía el temor de Dios, comprendía a tal magnitud los decretos, los mandamientos, las ordenanzas. Si Dios decía, haz esto, haz esto, haz esto, yo lo voy a ejecutar, yo lo voy a ejecutar, yo lo voy a ejecutar. No es porque a Dios le placiera de que hazlo así, así, porque yo soy el jefe. No, porque Noé amaba a Dios, y porque el temor de Dios habitaba en su corazón, él comprendía a magnitud los mandamientos de Dios y los ejercía uno por uno, y los cumplía en orden. ¿Estamos comprendiendo, iglesia? Aquí hago un paréntesis. Los músicos, tú. La verdadera adoración, el principio básico de toda adoración, hablo a los grupos de alabanza, se fundamenta en comprender y ejecutar perfectamente la voluntad de Dios. No se trata de ejercer una buena nota y tócame un do y un do sostenido y un re y un fa. No, es parte de. No es importante hacer una atmósfera donde tus pelitos se paren y digas, ay, veas al hermano llorando. No, el principio de toda adoración es que tú puedas comprender y ejecutar la voluntad de Dios tal como es. Eso es. Por eso cuando vemos la historia de Abraham, que viene y Dios le pide a su hijo, dice, ofréceme a tu hijo. Y dices, pues qué mal, ¿no? Te pasas de rosca, decimos en México. Dices, ¿cómo que te ofrezca a mi hijo? Sí, ofrécemelo. Pero Dios quería ver el corazón de Abraham. Y Abraham obedeció. Y le dijo Dios, ya mire, suficiente. Quería ver, y por cuanto a eso levantó un olor flagrante a Dios que pudo oler. Adoración. ¿Me ayudas, Fer, por favor? Concéntrate en el punto que di. En las notas, avéntame un do y un re. Ya estamos terminando el mensaje. Es un mensaje muy práctico, iglesia, pero es muy esencial. Porque como iglesia estamos viviendo tiempos peligrosos donde el temor de Dios ya no es lo esencial. Donde lo esencial es que la iglesia se nos llene, lo dije. Donde sigamos a perfección los pasos, 40 minutos de alabanza y todo eso. Yo creo en eso. Yo creo. Por ejemplo, nosotros lo fomentamos, tenemos 2 cultos, debemos de terminar ya. Pero cuando el Espíritu de Dios viene y se mete en nosotros, algo pasa. Algo pasa. Y la iglesia ya no está viviendo en el temor de Dios. No lo está. No lo está. Por lo demás, cuando no cumplimos lo que Dios
desea en su corazón que podamos establecer aquí en la tierra, nosotros simplemente vamos a ofrecer un sacrificio vano que no va a trascender más allá. Saúl, el profeta Samuel le dice: espérame hasta que yo llegue. Y Saúl se apresura y dice: no, es que yo no puedo. Mira el ejército, cómo viene, me van a atacar. No, tengo que ofrecer sacrificio a Dios para que Dios venga y se establezca. Y Saúl toma la decisión y ejerce y toma el sacrificio. Y después llega el profeta Samuel y dice: tonto, ¿qué hiciste? Yo te di una orden que esperases. ¿Por qué no esperaste? Ahora, por cuanto desobedeciste, tu reino será quitado. Eso es lo que pasa cuando el temor de Dios no habita en nuestros corazones. Cuando sus mandamientos, sus decretos no forman parte nuestro. Creemos hacerlo mejor. Creemos que tenemos buenas intenciones delante de Dios. Es que yo sentí, Dios. No es lo que sientes, es lo que yo te estoy demandando. En aquel día vendrán y me dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre yo di pan al saciado, en tu nombre yo hice tanto. Y Dios te va a decir: alejaos de mí, hacedores de maldad, porque no te conozco. No es lo que piensas, no es tu mejor función, no es lo que tú crees que va a traer algo oportuno a Dios y decir: esto le va a agradar a Dios. Es lo que Dios te está demandando. Y una iglesia que pretende vivir en avivamiento es una iglesia sometida a la voluntad de Dios y empieza a caminar. Me cuesta tomar decisiones, Señor, me cuesta, pero sé, porque te amo, lo hago. Y voy a ir más lejos, Pero una iglesia que ha perdido el temor de Dios es una iglesia que no simplemente va a ofrecer un sacrificio vano y no va a trascender más allá. Es una iglesia que va a estar viviendo en maldición. Y es una iglesia que va a estar destinada al juicio inminente por parte de Dios. Nadab, Abiú, Levítico 10. Nadab y Abiú llegaron delante de Dios y ofrecieron fuego extraño delante de él. Dijeron: aquí está el fuego. Y Dios en su ira se encendió. Dice: pero ¿qué es esto? Yo no lo demandé. Y ¡pum!, los consumió. David: es que yo creo que llevar el arca de Dios en carros nuevos va a ser lo mejor. El pueblo va a ver cómo la gloria y la presencia de Dios va a entrar en el pueblo. Y van a ver y esto, pero no es lo que demandé. Juicio. Usa muere. Ananías y Zafira, porque creyeron que estaban haciendo bien, porque vendieron todo, dijeron: vamos a darlo. Y al momento dijeron: no, mejor no, porque es mucho. Dice: el pastor se va a enriquecer. Dice: no, hombre, mejor no, me quedo con la mitad. Dice: no, tonto, no estás obedeciendo. Mentiste al Espíritu Santo porque habías dicho en tu corazón que ibas a hacerlo y no lo hiciste. Paréntesis: las sillas de la iglesia aún no se terminan. Faltan más por comprar. Aquellos que dicen: perdí la oportunidad y la bendición de comprar una silla. Aún estás a tiempo. Faltan por comprar más sillas. Nos falta otro pequeño monto y tú puedes ser parte. No estoy manipulando la situación, escúchame, pero eso nace de un corazón humillado delante de Dios y decir: todo lo que tengo te pertenece. Y llegamos al clímax. Escucha, Dios no quiere simplemente que obedezcas. Dios no quiere
preadolescente, que tú vivas bajo normas simplemente. Nosotros podemos vivir una vida aparentemente buena, por decirlo así, mostrando apariencia, como decía el apóstol Pablo, de piedad, demostrando al pueblo que yo soy santo, que yo ofrendo, que yo hago esto, que yo hago el otro, pero simplemente estarás disfrazando el vaso exterior y estarás destinado directamente al infierno. Lo que Dios quiere que seas es que seas genuino contigo mismo y vengas delante de Él y el temor de Él se meta en tu corazón y puedas abrazarlo y decir: Señor, porque te amo, lo entrego. Porque te amo, entrego a mi hijo Isaac. Y Dios no quiere simplemente un Dios, hijos, obedezcan. No, Dios no quiere eso. Dios tiene un plan, y el plan no es simplemente que obedezcamos y que nos sometamos a sus preceptos. Es que yo ya me harté, me dicen. No es el plan. Esto es simple el medio para que la gloria de Dios venga. Porque cuando nosotros, el temor de Dios viene, nosotros empezamos a caminar más y más y más, y nos empezamos a santificar, porque me dicen no, porque lo amo, y empezamos a caminar y empezamos a obedecer. Pero esto es simplemente el medio para que la gloria de Dios venga y se establezca en nuestras vidas, y esa es la base del fundamento primordial. Y el temor de Dios está en nosotros, y llevamos a cabo sus mandamientos, llevamos a cabo lo que Él anhela, y empezamos a ver su corazón. Nosotros empezamos a postrarnos delante de Él y decir: sí, Señor, hágase tu voluntad, aunque me va a costar, pero es para que tu gloria se manifieste. Te voy a leer unos pasajes. Ya estamos por terminar, iglesia. Lo siento, es que el micrófono me lo dieron muy tarde. Levítico 10:3. 10 del 1 al 3, perdón. Del 1 al 3, ¿qué dice? Vamos rápido, van a haber varios versículos, porque nos alargamos un poco. No pasa nada, iglesia. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. 2. Y salió fuego delante de él Jehová, y los quemó y murieron delante de Jehová. 3. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan, a mí me santifican. En los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Escucha esta versión: quiero que mis sacerdotes me obedezcan, y demostraré mi gloria a todo el pueblo. Cuando el pueblo obedece, es porque es un pueblo temeroso de Dios. Y como resultado, ¿qué es? La gloria de Dios viene. Éxodo 40, del 1 al 34, no lo vamos a leer, pero Dios da especificaciones a Moisés: haz esto. Y entonces mi gloria descenderá. Éxodo 19, del 10 al 19. Obedecieron, y en Deuteronomio te da la clave, 5:24, la gloria de Dios vino. Segunda de Crónicas 3, desde el capítulo 3 al capítulo 7, Dios manda a Salomón construir el templo y le da especificaciones. Todo, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, puras especificaciones de lo que debía de hacer Salomón.
Cuando llegamos al capítulo 7, y entonces la gloria cubrió todo porque obedecieron. El funcionamiento de Juan el Bautista, Isaías 40, versículo 3 al 5. Quiero que leamos este versículo. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad, calzad en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará ¿qué? La gloria de Dios. La vida de Juan estaba fundamentada en transmitir al pueblo que se tenía que arrepentir y vivir una vida recta para que la gloria de Dios viniese y se viniese a establecerse nuevamente al pueblo. El deseo de Dios no es simplemente que obedezcamos. El deseo que consume el corazón de Dios es manifestar su gloria. ¿Por qué queremos su gloria? Porque en su gloria, en su presencia, hay plenitud de gozo. En su presencia, a su diestra, hay multitud de delicias que confortarán mi corazón. Por eso es que es necesario que la gloria de Dios venga en medio nuestro y empiece a consumirnos el celo por Dios. Ok, Alonso, ya me hablaste de que nosotros debemos obedecer, de que nosotros debemos de caminar delante de Dios así, pero ¿cómo se puede gestar en mí un corazón temeroso delante de Dios y de decir, Señor, heme aquí, yo quiero obedecerte porque te amo, mi único anhelo eres tú? ¿Cómo se gesta ese deseo, esa emoción, ese interés, esa atracción hacia Él de parte nuestra? Fácil. Salmos 51, 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Es en la intimidad, iglesia, cuando nosotros empieza a gestar el amor genuino hacia Dios. Y cuando eso empieza a suceder, en nuestro interior empiezan a correr ríos de agua viva, que empiezan a avivarnos, y empiezas a descubrir el sacrificio de Jesús tiene un precio y Él ya lo pagó por ti, y empieza a traer una conciencia a nosotros del sacrificio de Jesús, y decir, es que es verdad, es justo, y empieza a traer una plena revelación de quién es Él, del amor que Él tiene para con nosotros, de todos los deseos que Él tiene para nuestras vidas. Y entonces en nuestro corazón se empieza a manifestar y decir, Señor, es verdad, te creo, y porque lo creo sé que tú lo vas a hacer. Y te das cuenta que ya no es por tus obras, y empiezas a ser parte de los hijos de fe, tal y como Abel, tal y como Noé. Empiezas a caminar en fe. Ya no es por lo que tú hagas, es por la fe que tenemos en Jesucristo, es por la justicia que nos es imputada por parte de Dios para que nosotros empecemos a caminar en sus decretos. No es la ofrenda,
Lo que te va a validar y lo que te va a aceptar delante de Dios es la fe anclada en Jesús. Porque cuando nosotros tenemos una fe anclada en Dios, simplemente Él viene y transforma nuestro interior y empezamos a caminar, iglesia, en santidad. No hay simplemente que venga alguien y te diga tienes que hacerlo. Es que el temor de Dios ha venido a consumirnos. Ponte en pie.